Como algunos ya se habrán dado cuenta, desde hace algunos videos estamos organizando el contenido del canal para abarcar más temas y que sea más fácil de revisitar. Por eso pensé en aprovechar la sección de cuentos rancios para contarles algunas paradojas científicas o lógicas para dormir mejor. Para hacer el primer video de este tipo, quiero aprovechar para hablar de las paradojas más reconocidas por todos y si les gusta, me lo pueden hacer saber y voy a seguir haciendo este tipo de contenido. Sin más preámbulo, arranquemos. La cinta de Moebius. Ya no recuerdo qué decía el último cartel que leí mientras recorría la carretera. Había girado tantas veces a la derecha, había girado tantas veces a la izquierda que me sentía mareado. Abrí la ventana para respirar un poco de aire fresco, bajé la velocidad y fijé la vista en el horizonte. Los amaneceres me cuentan una historia ancestral. Los primeros rayos de luz cubren cada rincón y le dan color a la existencia. Un pensamiento que me invade solo cuando la mañana me sorprende en mi desvelo y por un segundo pierdo mi identidad. En el vacío me reconozco, en la existencia que representan las cuatro paredes de mi casa, en el silencio. Encuentro el sentido en una taza de café o en un buen libro. El trabajo me amortigua, el amanecer me incomoda. La falta de contexto universal en lo reiterativo del actuar cotidiano evita que pensemos en la monotonía. La ignorancia conlleva una falta de perspectiva y la cotidianidad de nuestros actos la reafirma. El intercambio social niega los puntos cardinales que orientan la cotidianidad íntima, asumida por una convención de seres sociables, hechos para coexistir en comunidad, actuando como un todo. Residuos de una filosofía de vida religiosa que poco a poco va relegando su espacio a la individualidad del culto a la tecnología. Avance es el retorno al útero, la vuelta a la naturaleza del hombre, la representación física de la herramienta más grande de la naturaleza, el conocimiento. ¿Hasta qué punto la sociedad podrá resistir esta presión y mantenerse fiel y erguida? O si definitivamente está condenada a muerte y será aniquilada luego de una lenta agonía que separa a un animal del superhombre. La vinculación cotidiana debería tener una sola cara y un solo borde, al igual que las señales a lo largo de la carretera. Entonces sonreí y apagué el motor. Esa era la única vía posible. La cinta de Moebius se puede construir tomando una cinta de papel y pegando los dos extremos dándole media vuelta a uno de los dos y creando una superficie de una sola cara y un solo borde. Como expliqué en el 5 Hechos Tiempo, lo que lograríamos es doblar una realidad de dos dimensiones y si dibujáramos un trazo recorrería los dos lados de la cinta antes de volver al principio. Además, si intentáramos cortarlas a lo largo, obtendríamos una cinta más larga y con dos vueltas. Y si se la vuelve a cortar, se obtienen otras dos bandas entrelazadas, pero con dos vueltas y así hasta que el recorte lo permita. Al igual que el ciclo de nuestras vidas, somos un montón de cintas entrelazadas. Pero esto no debería amedrentar a nadie, darse por vencidos o echarles la culpa a otros. Al contrario, es momento de asumir el conflicto y explotar nuestras mejores cualidades como el hombre del mañana. Inmortalidad cuántica. El profesor entró al recinto por enésima vez.
todos los años contaba la misma historia intentando enamorar de la física a sus nuevos alumnos como su maestro lo enamoró a él. Recorrió el aula en silencio mientras entre gritos lo ignoraban. Subió al escenario y puso su portafolio sobre el atril. Dudó un segundo antes de abrirlo, tanto como dura un suspiro, sin siquiera mirar dentro. Sus dedos encontraron el frío metal. Llevó el cañón del arma a su cabeza y disparó. No hubo estruendo. Ni el arma ni el aula hicieron ruido alguno. Ahora todo era silencio. Ya que tengo su atención, quiero contarles un sueño, dijo. He recorrido estos pasillos por más de 50 años. Me he parado en este escenario y he dado el mismo discurso una y otra vez. Y esta vez no es como las otras veces. Esta vez es la primera vez que logro que todos me presten atención. Puso el arma en su cabeza y volvió a disparar. Un grito ahogado se escuchó al final del aula, pero nada más. Este no es el instrumento que terminará con mi vida, sino la herramienta que me hará vivir por siempre. Esta no es un arma común y corriente. Cada vez que aprieto el gatillo, un sensor mide el valor de giro de un protón radioactivo y dependiendo de esa medición, realiza el disparo o no. Si la partícula gira de izquierda a derecha, el disparo no se efectúa. En cambio, si gira de derecha a izquierda, sí. Y el profesor dispara otra vez sin resultado alguno. La realidad es que me han visto morir varias veces. Cada vez que realicé el disparo, el universo se desdobló en dos. Un universo donde morí y otro donde no. El profesor jala el gatillo, golpeando el borrador contra el atril. Entonces la pistola disparó antes de que lo notara. He muerto. ¿O no? Y esa superposición es de la que estaba hablando Schrödinger. Puso el arma en su cabeza y el ruido del estruendo solo fue superado por el horror. El inerte cadáver se tambaleó. Dejó caer el arma y una carta que decía: soy inmortal ahora. En el principio de incertidumbre de Heisenberg, el observador afecta el comportamiento del observado, por lo que nunca podemos conocer con certeza absoluta todas las propiedades de una partícula. Sin embargo, en la interpretación de Copenhague de dicho principio, no es el observador quien provoca esto, sino que el universo en sí mismo tiene dicha cualidad. El universo no es universo, sino multiverso. El universo es simultánea y paralelamente todas sus posibilidades. Dicho esto, ¿qué pasa contigo dentro de la habitación suicida? Que estás y no estás muerto siempre y al mismo tiempo, solo que no puedes darte cuenta de ello. En el momento en que accionás la máquina que puede o no darte muerte, el universo se desdobla en todas las situaciones posibles, infinitamente. Quizá dejás de existir en un universo, pero en muchos otros continúas con vida. Morís, pero solo en apariencia. En realidad seguís vivo en algún universo paralelo. ¿Es posible entonces que ya seamos inmortales pero no podamos darnos cuenta de ello? Según la física cuántica, sí. Ahora mismo existe un universo en el que no existen ni el deterioro ni la muerte. Y ahí también estás vos, quizá pensando qué harás con tu vida inmortal. Paradoja de información. Señor Wells, dijo el desconocido, tengo que decirle algo muy importante. Estoy muy ocupado, señor. Profesor Policarpo Cronos, dijo el individuo, de la Universidad Politécnica de Valencia. No he oído hablar de dicha universidad, dijo Herbert George Wells, mientras intentaba dejar atrás al extraño personaje que lo seguía desde hace rato. Bueno, es que, ¿cómo le diría yo?, dudó el profesor. Es que todavía no existe. Ah, bien, exclamó Wells. Entonces avísame cuando lo construyan. Estaré encantado de dar unas charlas en la inauguración. Adiós, buenos días. Déjeme que le cuente algo.
insistió el profesor. Luego le dejaré en paz, se lo prometo. De acuerdo, cedió Wells cansado. Nos sentaremos en aquel banco unos minutos. Tengo que volver al trabajo, ¿sabe? Gracias, señor Wells. No le haré perder su precioso tiempo. El profesor Ucronos rió como si hubiese dicho algo gracioso. Una vez sentados, el científico del futuro explicó. Verá, señor Wells, vengo del futuro, del siglo 25. Sé que en 1895 usted publicará un libro titulado La máquina del tiempo. Esta novela se convertirá en la inspiración para los científicos de siglos venideros. ¿De verdad?, dijo Wells en apariencia interesado. Por supuesto, yo mismo, desde que la leí siendo un niño, no he cegado en el intento de construir una máquina similar. Al final lo conseguí, y he venido para conocerlo en persona y darle las gracias. Wells se levantó sonriente y estrechó la mano del visitante del futuro. Gracias, profesor. Le agradezco que se haya molestado en venir desde tan lejos, en el futuro. Le tendré presente cuando escriba mi novela, dijo con amabilidad y se marchó dando grandes zancadas. El profesor Ucronos, satisfecho de haber convertido en realidad uno de sus sueños más preciados, volvió al siglo 25. Envuelto en un aura de felicidad científica, se sentó ante su escritorio, sobre el cual había dejado un ejemplar de la máquina del tiempo, pero al mirarlo se quedó estupefacto. El título había cambiado. Ahora en la portada rezaba Recetas de cocina para gente fina. Si bien en cuestión de números nada dice que no se pueda viajar al pasado, técnicamente es algo imposible. La verdad es que cuando llegué a esta parte del video no se me ocurrió ni encontré un cuento mejor para hablar sobre viajes en el tiempo. Así que decidí hablar de este. Una de las paradojas más populares son las de viajes en el tiempo, y la más famosa es la del abuelo, donde una persona viaja al pasado y mata a su propio abuelo, y ahí la duda de si dejaría de existir o no. Otra sería la de la acumulación, donde viaja a un punto del pasado donde ya estaba para encontrarse a sí mismo, y así varias veces. La del bucle, donde un científico que inventa los viajes en el tiempo viaja al pasado para enseñarse a sí mismo cómo crear los viajes en el tiempo, logrando así nunca haberlos creado. O la paradoja final, donde el viajero viaja al pasado y evita que se inventen los viajes en el tiempo. Y estas son solo algunas. Al final no se considera relevante si son verdaderas o erróneas. Lo valioso es el proceso mental que inspiran a los humanos en áreas de comprobarlas o desmentirlas. Dicho de esta forma, la genialidad de las paradojas es que son un poderoso estímulo para la reflexión.